abounds. Saludo gentes del lenguaje llano. Vengo a hacerle una pequeña reseña del político más corrupto y maquiavélico que ha dado la República Dominicana. Me refiero a Leonel Fernández. Durante los últimos meses del primer gobierno de Leonel Fernández, 1996 a 2000, y a pesar de no haber sido procesado judicialmente, su administración fue criticada por prácticas como la adjudicación ilícita de contratos, el nuevo nivel de vida exhibido por muchos de sus funcionarios, muy distante del que tenían antes de ascender al poder, o por casos de malversación de fondos, como en el sonado caso PEME. Aunque por el caso PEME, llamado así por las siglas del Programa de Empleo Mínimo Esencial, fueron sometidos a la justicia importantes dirigentes de PLD, acusados de estafar al Estado con más de 1.000 millones de pesos. La defensa argumentó que el interés principal era dañar la reputación de esos dirigentes y fallos procedimentales, entre ellos la ausencia de una auditoría, propiciaron que el caso cayera en un limbo jurídico. Algunas voces manifestaron su repudio sobre el uso de recursos del Estado para su proyección personal y durante la campaña electoral de 2008, hubo alegatos de que Fernández utilizó los recursos públicos para favorecer su reelección presidencial. En marzo de 2008, la periodista Nuria Piera denunció que el gobierno pagó a militantes del Partido de la Liberación Dominicana, mediante una nominilla ilícita que se nutría con fondos provenientes de diferentes instituciones del Estado dominicano. La prensa escrita local trató en diversas ocasiones el tema de los malos manejos de la cosa pública mediante la sobrevaluación de compras y contrataciones del Estado en obras tales como la remodelación del Palacio de Bellas Artes o la compra de los vagones del Metro de Santo Domingo. El PRD denunció que, entre 2006 y 2010, se verificó una gran cantidad de irregularidades vinculadas a la administración de Fernández, entre ellas el soborno por la suma de $3.5 millones en la compra de los aviones Super Tucanos, el destino desconocido de los $130 millones estadounidenses en impuestos pagados por la empresa Verizon, los $1.660 millones estadounidenses aportados a través de Petrocaribe y los $750 millones estadounidenses de bonos soberanos. En 2012, Héctor Rodríguez Pimentel, director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y otros funcionarios del INDRI, fueron sometidos por el Departamento de Prevención de la Corrupción PECA por el manejo irregular de 1.526 millones de pesos dominicanos y 56.40 millones de dólares estadounidenses, estos últimos producto de la construcción de la presa de Monte Grande. Otros aspectos criticados han sido la construcción de apartamentos de lujo para beneficio de miembros del PLD, el intento del BNV de emitir unos bonos poco transparentes por $200 millones estadounidenses a través de la empresa HPF, mientras que su administrador se autobenefició con una pensión de $500,000 de por vida. También, la quiebra del Seguro Médico para Maestros, SENMA, que arrojó un faltante de más de $300 millones dominicanos de pesos. La utilización de recursos del Estado en la campaña electoral de 2012 contribuyó de forma importante al triunfo del licenciado Danilo Medina, aunque adversario de Fernández a lo interno del partido, se constituyó en una garantía para evitar posibles sometimientos a la justicia y a la vez, allanó el camino para la aprobación de una fuerte reforma fiscal, consecuencia del déficit heredado por un monto superior a los $180,000 millones dominicanos. Según firmas encuestadoras como la Gallup y la Penn Schoen, Iberland, un alto porcentaje de la población dominicana tiene la percepción de que los dos últimos periodos de gobierno de Fernández figuran dentro de los más corruptos de la historia de República Dominicana, después de la caída del régimen de Trujillo. También organizaciones como Transparencia Internacional han externado su parecer en ese sentido. El 22 de diciembre de 2008 Fernández indultó a Vivian Lubrano de Castillo, banquera condenada en la anterior administración del PRD por malversación de fondos al Banco Baninter. También ese mismo día indultó a Pedro Franco Badía y a los sindicalistas Antonio Marte, Milcíades Amaro Guzmán y Gervasio de la Rosa, 4 de los condenados por el expediente del Plan Renove. Cuando Fernández tomó las riendas de la República Dominicana se empezó a tener la percepción por parte de la sociedad, conjuntamente con el bombardeo mediático de casos de narcotráfico en el país, y de un posible aumento del crimen organizado. Los casos de crimen organizado fueron aumentando durante los últimos dos periodos de Fernández, aunque fueron desmanteladas muchas organizaciones dedicadas al crimen y al narcotráfico, fue evidente que la complicidad de las autoridades con los principales narcos era una realidad. Los casos más destacados fueron los de Arturo del Tiempo, quien ha sido sentenciado en España por un cargamento de 1.212 kilos de cocaína. Este se presentó a Leonel como un empresario de la construcción.
En 2009 fueron incautados a José David Figueroa Agosto más de 4.6 millones de dólares en efectivo y sus bienes valorados en 263 millones, entre relojes Rolex, apartamentos, casas, villas y automóviles. En este caso estaban implicados militares, policías, gerentes de bancos, empresarios y legisladores. Fue tanta la implicación de las autoridades que el narco contaba con un carnet que le acreditaba como miembro de la Dirección Nacional de Investigaciones, DNI, y con 2 cédulas de identidad. Otros casos de mucha relevancia fueron los de Óscar Ezequiel Rodríguez, quien aportara a las campañas políticas tanto del PLD como el PRD, la matanza de Paya en Bani en la cual estaban implicados militares de alto rango del Ejército Nacional Dominicano y el asesinato del periodista José Silvestre luego de que anunciara que denunciaría en su programa unos narcotraficantes ligados al poder político. Recientemente el narcotraficante extraditado Quirino Ernesto Paulino Castillo asegura haber cooperado en las campañas políticas de Leonel Fernández y aportado a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Funglode. Leonel Fernández nunca más puede gobernar este país por el daño tan grande que le ha hecho con su mente maquiavélica. Hasta luego, gente de lenguaje llano.